Buenas. En el video me gustaría explicarles básicamente las condiciones del trabajo final y algunos puntos que generalmente quedan como en duda. Lo que voy a hacer es leer, ¿sí?, el PDF que les envié, ¿sí?, con las condiciones del trabajo final de esta materia, proyecto y técnicas de prevención, donde en primera instancia, ¿sí?, aquí les muestro, este trabajo lo deben realizar en un lugar real, ¿sí? Este lugar real tiene que ser un lugar que ustedes puedan ir ahora y puedan identificar y evaluar todo, o sea, realizar los respectivos análisis de higiene y seguridad ahora, ¿sí?, de manera presencial. No puede ser un lugar donde ustedes no pueden ingresar. Supongamos que alguno me decide hacer el análisis del hospital Patterson, ¿sí?, y me lo analiza desde el punto de vista que de vez en cuando fueron, ¿sí?, a ser atendidos ahí. No, ni tampoco de una construcción de un edificio donde ustedes trabajaron o estuvieron hace como un año, ¿sí?, pero se acuerdan de todo, entonces por eso decían hacer análisis de ahí. No, tiene que ser un lugar real ahora. Higiene y seguridad, según la ley, se puede aplicar, se debe aplicar en cualquier lugar de la República Argentina en donde haya un operario. Eso significa que la amplitud, ¿sí?, de margen de lugares donde se puede desempeñar higiene y seguridad es alta. Podemos trabajar en una empresa donde haya 100 operarios, como en una biblioteca donde hay un operario. En todos ellos se encuentran los diferentes tipos de riesgos que deben analizar. Ahora, por la situación vivida, ¿sí?, de la pandemia y demás, puede ser medio complicado conseguir, no sé, un aserradero, un taller, un supermercado o algún otro lugar donde a ustedes les gustaría o podrían hacer el trabajo. Normalmente esos son los lugares que aparecen donde realizan sus trabajos. No se les exige un lugar en particular, por lo menos yo no se los exijo, ¿sí? Solo les exijo que sea un lugar real. Puede ser una panadería, puede ser un kiosco, ¿sí? Y en algunos casos hasta pueden hacerlo de sus casas, ¿sí?, de sus mismos hogares, no salen de su casa y analizan ahí las condiciones de higiene y seguridad, considerando obviamente cada miembro de la familia como un personal de trabajo. Otras personas también desarrollaron años anteriores de un gimnasio, por ejemplo, y se complica un poco esa parte en el momento en el que ven los EPP, el análisis de los elementos de protección personal. No se usa elementos de protección personal en un gimnasio. Capaz que ahora sí por las medidas de bioseguridad, pero en otras situaciones normales no. Entonces, en ese capítulo que debe desarrollar, este alumno desarrolló bueno, la ropa adecuada que debería, con la que debería ejercitarse, por qué, ¿sí? Diferentes tipos de elementos que podría usar para favorecer a la ejercitación, ¿sí? De esa manera desarrollaron ese capítulo. No hay problema, siempre y cuando esté bien desarrollado y planteado desde el punto de vista de higiene y seguridad, yo lo acepto, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, tiene que ser de un lugar real. Hubo años que desaprobé trabajo porque un alumno me hizo su trabajo final de el taller de la escuela técnica, ¿sí? Pero no fue ahora a la escuela técnica. Él se acuerda porque cursó ahí toda la secundaria, pero no va ahora. Entonces yo le pedí un dato de ahora, actualmente, y no tiene ninguno, porque todo era que se acordaba cuando él iba a los talleres. Estaba desaprobado, sí, tenía que hacer de otro lugar. Por eso, para evitar eso, les aclaro esto. Otra cosa que tienen que determinar acá, que les aclaro en el PDF, ¿sí? Deben aclarar una carátula de este trabajo, indicando un título tentativo, la institución, obviamente, el nombre completo de ustedes, de la cátedra, el mío, ¿sí?, el año que lo desarrollaron. Y cada capítulo debe tener su respectiva carátula, ¿sí?, obviamente con el número de capítulos que ustedes establecieron. Ahora les explico los diferentes capítulos. Acá en la parte final dice que se deben sacar fotografías selfie, ¿sí?, realizando el trabajo, como mínimo 5, pero esto lo tienen que agregar al final. O sea que a medida que vayan haciendo el trabajo, pueden ir sacándose una que otra foto y después seleccionan al último, cuando entregan ya la última presentación del trabajo, eligen qué fotografía van a agregar, ¿sí? Así que de esto lo hablamos después. Acá les muestro algunos ejemplos de cómo tendría que ser la carátula del trabajo, con todos los datos que recién mencioné que tienen que ir. Y bueno, acá algunos ejemplos de los capítulos. Como verán, la carátula de cada capítulo ocupa toda una hoja,
porque si algunos lo dejan así chiquitito en la parte de arriba y no sé cuándo empieza un capítulo y cuándo termina el otro. Así que de esta manera lo especifico. Algo que me gusta aclarar también es que no les obligo a colocar número de página en el trabajo final, ni pie de página, ni ninguna aclaración. Si quieren hacerlo, lo hacen. Les recomiendo que el número de página lo apliquen, más que nada por ustedes, porque cuando me mandan el trabajo y a mí me llega, no sé, 20 hojas, yo corrijo lo que me mandaron. Si ustedes colocaron un número de página y ustedes sabían que, no sé, eran 35 páginas o 41 páginas, no sé, y me llegaron menos, y cuando imprimieron menos, de esa manera pueden controlar rápidamente. Si no, yo corrijo lo que me presentan. Al final de este PDF aclaro algunos puntos importantes sobre el trabajo final, ¿sí? De manera general. Este trabajo se presentará en su totalidad en 3 entregas, cuyas fechas se las agrego al final del video. La primera entrega, ¿sí?, debe contemplar 4 capítulos, de los cuales de esos 4, los primeros 2 sí o sí tienen que ser el capítulo de introducción y de análisis de riesgo. De la segunda entrega tienen que presentar otros 4 capítulos, y en la tercera entrega entregan otros 4 capítulos en realidad, pero son 3, y la conclusión, que bueno, lo considero como un capítulo más. Las correcciones por mi parte, ¿sí?, se enviarán una semana o 2 semanas después de la entrega. No obstante, les aseguro que les entrego las correcciones de cada presentación antes de que hagan la siguiente entrega, ¿sí? Y bueno, las correcciones la deben presentar de forma conjunta de todos los capítulos. O sea, no me van a hacer la corrección del capítulo 1 y me lo envían a ver si está bien, luego del capítulo 2 y me lo envían. No, yo le mando las correcciones, supongamos, de la primera entrega, luego le mando las correcciones de la segunda, luego al último la de la tercera entrega. Si es que tienen, no hay casos en el que lo hacen bien, cumplen con las condiciones y no tienen que realizar ninguna corrección. Pero si tienen que realizar correcciones, cuando tienen todo el trabajo completo, todas las correcciones de todos los capítulos, recién ahí los corrijo. Una vez que me presentan con las correcciones junto con el anexo, con esta fotografía que hace rato mencioné, de ahí están en condiciones de rendir en la siguiente mesa. O en su defecto, ustedes para aprobar mi materia tienen que defender este trabajo ya terminado, obviamente, con las correcciones hechas y demás. Me explican básicamente todo lo que ustedes hicieron. La verdad, la defensa es bastante sencilla, porque lo tedioso es hacer el trabajo. Una vez que ustedes lo terminan el trabajo, es como si hubiesen escrito un libro y luego tienen que hablar de ese libro, que obviamente si ustedes lo escribieron de principio a fin, es fácil, ¿sí?, explicarlo. No obstante, las condiciones, o sea, de cómo se va a hacer la defensa si seguimos en esta situación de pandemia y demás, se las iremos viendo a medida que pase el año. Si ustedes lo defienden al trabajo antes de que termine el ciclo lectivo, o sea, antes de que me digan ya tienen que cerrar nota, que seguro que serán fines de noviembre o mediados de diciembre, ustedes promocionan la materia. Si en un caso no llegan a defenderlo hasta esa fecha, entonces ya se tendrían que inscribir en las mesas de exámenes y rendirla de manera regular, quedarían en forma regular. Acá les aclaro algo importante, ¿sí?, que cuando ustedes van a realizar la defensa, por lo menos lo que tengo escrito acá, me lo tienen que presentar de manera impresa, ¿sí? Si en un caso seguimos en esta situación de pandemia, entonces no la presentarían impresa, ¿sí? Ya explicaré más o menos cómo tendrán que rendirlo al final. Eso lo vemos después. Lo que sí me gusta aclararles es que si no presentan el trabajo final completo, ¿sí?, las 3 entregas, entonces quedan en condición de libre. ¿Cuál es la fecha límite para la entrega del trabajo final completo? Es la fecha de la tercera entrega, que como dije, los digo al final del video. Si las fechas que yo determine para cada entrega, si ustedes no las presentan en tiempo y forma, o sea, de las fechas que establezco, entonces ya no pueden promocionar. Quedarían regular nada más. O sea, incluso pueden presentar todo el trabajo completo en la tercera entrega y de esa manera quedarían regulares. En la última parte del PDF les aclaro que para rendir la cátedra, ¿sí?, la materia en condición de libre, se debe realizar un examen escrito similar al tomado en clase. Este año no voy a tomar parcial,
¿sí? Así que tampoco tomaría examen parcial a los que rendirían libre esta materia. Pero sí la otra parte, que para realizar, ustedes para aprobar esta materia tienen que defender el trabajo. Si quedaron libres, de todas formas tienen que hacer el trabajo final. Y como aclaro acá, me lo tendrían que mandar como 15 días antes de la mesa de examen que desean rendir, ¿sí? Me la mandan una semana antes, 5 días antes, no tengo tiempo para verlo, mucho menos ustedes van a tener tiempo para hacer las correcciones que les dé, no llegan a rendir en la próxima mesa. Por eso les pido por menos 15 días antes de la mesa que ustedes planean rendir. Esto les hablo en el caso de que rindan libre. Si rinden de manera regular, mándenmelo una semana antes. Al trabajo ya con las correcciones hechas, porque ya tendrían las correcciones hechas para rendir en la próxima mesa. Bueno, ahora les explicaré las condiciones, ¿sí? Capítulo por capítulo, para que veamos cómo vamos a ir trabajando en el resto del año. Como les había dicho, los primeros 2 capítulos que deben presentar en la primera entrega son sí o sí el capítulo 1 y 2 que establezco acá, ¿sí? El capítulo 1 es la introducción y el capítulo 2 es el análisis de riesgo. En el capítulo 1, si ustedes siguen los ítems que tienen ahí, ¿sí? No es necesario que me pongan A, descripción, B, detalle, C, historial de accidente. No, es solamente esto para que se guíen. Lo hacen en ese orden, ¿sí? Les explico cada uno. Descripción, ¿sí? Todo de manera general, ¿sí? Dónde se ubica el lugar, alguna breve introducción de hace cuántos años se dedica a tal cosa, a qué se dedica, ¿sí? Se realiza tales trabajos, tiene tal cantidad de antigüedad o prestigio el lugar por tal motivo, ¿sí? Se distingue por su calidad, por, no sé, ¿sí? Si es una empresa de tipo familiar, tipo privada, de sociedad anónima, toda la descripción en general de esta empresa o lugar donde ustedes van a detallar. Lo que sigue serían los detalles. Un detalle que les coloco ahí de manera opcional, no necesariamente lo tienen que desarrollar, sería alguna particularidad que tiene esta empresa o este lugar que no tienen normalmente estos lugares, ¿sí? Supongamos que ustedes, generalmente doy este ejemplo, van a un hotel, ¿sí? Van a realizar su trabajo de un hotel. ¿Y qué podría haber de detalle en este hotel que no hay en otros hoteles? Y no sé, tienen, todos los cuartos tienen una pared completa, un vidrio, supongamos, un espejo. O, no sé, tiene cuartos donde tienen las paredes y techo acolchonado, tienen, no sé, felpa o algo que podría potenciar el riesgo de incendio, ¿sí? Esa sería una particularidad. No sé, otra que en una estación de servicio, ¿sí? Todos conocen una estación de servicio. Bueno, aquí los operarios todo el tiempo trabajan con ropa inflamable, supongamos. Tienen su ropa de trabajo es inflamable. Esa sería una particularidad, eso sería un detalle, lo que yo considero como detalle. No necesariamente tiene que desarrollar los detalles, pero si notan que en su empresa hay algo particular que no hay en otras empresas de este rubro, estaría bueno que lo detalle. El punto C dice historial de accidente. Este historial de accidente también es opcional. Si es que pueden conseguir esa información, es de mucha ayuda, ¿sí? Sería básicamente conocer o saber qué accidentes hubo en la antigüedad en esta empresa, cuántos fueron, a qué persona, cómo se resolvió, ese tipo de cosas. Si pueden conseguir el historial de accidente de algún suceso que haya ocurrido en la empresa, estaría bueno. Pero de todas formas es de forma opcional. Algunas empresas no quieren dar esta información. Punto D, plano croquis de la empresa con sectores y ubicación, ¿sí? Acá en este punto, sí es obligatorio obviamente, presentan si no consiguen un plano o no se animan o no saben hacer un plano, háganme un croquis de la empresa, más o menos con las dimensiones aproximadas, ¿sí? La superficie, de manera de saber qué tan grande es la empresa. Separan en sectores, acá la zona de producción, acá la zona de venta, baño, ¿sí? Y cuando me refiero a ubicación, lo normal aquí es que hagan una impresión, ¿sí? O una captura de pantalla en el GPS. Con eso me muestran la ubicación vía satelital de donde se ubica este lugar. Pese a que en la introducción o en la descripción ya me han dicho la dirección donde se ubica. Pero de esa manera lo complementan. El punto E, ¿sí? Que también es obligatorio, es visita guiada. ¿Qué es una visita guiada? Es la explicación de ustedes en ese lugar.
Lo que pido con esta visita guiada, o lo que quiero, es yo ver el plano, o el plano croquis que ustedes hicieron del lugar, y mientras leo la visita guiada, me imagino el lugar, ¿sí? Obviamente no voy a ir al lugar donde ustedes hacen el trabajo, todo es criterio de ustedes, pero de esa manera como que me ubico en ese lugar. La visita guiada, por ejemplo, sería, mi trabajo lo hago de una panadería y en el plano presento el área de producción, la cocina, el baño, la zona de venta. Bien, entonces mi visita guiada podría comenzar al ingresar por la puerta principal de la panadería, sobre la calle tal, ¿sí? La puerta es aproximadamente de 2 metros de ancho. Ingreso y están las vitrinas de venta. A la mano derecha se ven dos puertas, en donde una lleva a la cocina y la otra lleva hasta el depósito, ¿sí? Si vemos a la parte del fondo, hay otra puerta que al ingresar por ella hay otro depósito más pequeño y una segunda puerta en donde se puede introducir al baño. Y así sucesivamente, ¿sí? Ustedes caminan por ese lugar y van describiendo eso. Eso sería una visita guiada. Ustedes me explican paso a paso cómo entran a ese lugar. Y mientras yo veo su plano croquis, me imagino el lugar. Punto F, personal u operarios, ¿sí? Es donde me determinan el horario en el que cumplen su jornada laboral, la cantidad de esos operarios, las tareas que realizan cada uno, ¿sí? El proceso productivo. Cuando les pido proceso productivo me refiero a todas las tareas que realiza este lugar, ¿sí? Si eligieron un taller y en este taller se realiza mantenimiento, dirección de automóviles y motocicleta, cambio de aceite, no sé, ¿sí? Todos los trabajos que realizan como una lista me hacen. Y lo que les pongo entre paréntesis es explicar detalladamente uno, ¿sí? Solamente uno de esos procesos. Supongamos que eligen el cambio de aceite. Entonces empiezan. Primer paso, llega el vehículo, ¿sí? Y se lo ubica en tal área del lugar. Luego, un operario se dirige a traer los recipientes donde se extraerá el aceite del vehículo. El tercero, una vez logrado ese proceso, ¿sí? Se empieza a inyectar el siguiente aceite o así sucesivamente. Así como paso a paso, cómo se realiza ese proceso productivo. Y el punto H, ¿sí? Es el anticipo de hallazgos. ¿A qué me refiero a eso? Es, ustedes llegan a ese lugar la primera vez que van, ¿sí? Miran todo alrededor y a simple vista, ¿qué se ve? ¿Sí? Entonces, el anticipo de hallazgo es eso. Ustedes miran y dicen, ah, mira, a simple vista no se logran identificar señalizaciones o matafuego o un plano de evacuación o qué es lo que a simple vista se nota que ese lugar no cumple con las condiciones de higiene y seguridad. Eso sería un anticipo de hallazgo. De manera sintética va en este capítulo. En el capítulo 2, análisis de riesgo, está el checklist. Este checklist puede ser uno general o pueden hacer uno por sector, ¿sí? De la empresa. ¿Qué es un checklist? Es una lista de chequeo en donde determinan la identificación de diferentes tipos de riesgo. Tengo algunos modelos de estos checklists, no obstante, si desean sacar alguno de internet, cualquiera que cumpla con los criterios del decreto 351 sirve, ¿sí? Y ponen así en Google, checklist, higiene y seguridad, decreto 351, y le aparecen una banda de modelos, ¿sí? Que pueden seguir cualquiera, algunos vienen en formato ya de Excel o de Word, ahí directamente más fácil. ¿Qué son esta lista de chequeo? Aparecen los riesgos, ¿sí? ¿Existe buena instalación eléctrica? Y contestan sí, no. ¿Existen elementos de protección contra incendios? Sí, no. Y así van respondiendo uno por uno. Acá lo que les pido es eso nada más, la identificación. Ese sí, no, ya sirve de mucho. No les pido a que si es que dice ahí la respuesta es no, cómo se debería modificar esa situación. Eso todavía acá no les pido. Eso va en el último capítulo, en la conclusión. Y en el punto B dice la aplicación del NTP 330 u otro método, ¿sí? De análisis de riesgo, que hay en mi cartilla o en mi material hay varios, pero el NTP 330 es el que les envío un video explicando cómo se aplica, ¿sí? Sobre un riesgo o conjunto de ellos. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden analizar tanto, supongamos que deciden analizar riesgo mecánico y deciden puntualmente analizar con el riesgo, con el análisis en NTP 330, el riesgo de corte, ¿sí? Y amputación de algún miembro del cuerpo. Así, particularmente ese riesgo analiza. Luego, realizan obviamente las determinadas conclusiones de este método. No obstante, también lo pueden hacer de un conjunto de ellos, que es yo, en vez de analizar puntualmente
el corte y amputación, analizan todos los riesgos mecánicos en su conjunto con este método NTP 330. Bien, esa sería la explicación de los dos primeros capítulos que son obligatoriamente que deben presentar en primer lugar. Bien, a partir del capítulo 3, ¿sí? Son 12 en total. A partir del capítulo 3 pueden seguir el orden que ustedes quieran. Pueden presentar primero el capítulo de señalización, de ergonomía, de riesgo eléctrico, riesgo mecánico, de incendio, evacuación, de ruido. Pueden presentar lo que ustedes quieran, ¿sí? Los únicos que obligo que sigan el orden es el 1, que es la introducción, y el 2, que es de análisis de riesgo. Luego pueden hacerlo en el orden que ustedes quieran, siempre y cuando cumplan con la cantidad, ¿sí? 4 capítulos en la primera entrega, 4 capítulos en la segunda, y 3 capítulos de la conclusión en la tercera entrega. Obviamente no me van a presentar la conclusión entre las primeras entregas, ¿sí? Si la conclusión va recién cuando ya terminan todo el trabajo. Les digo porque pasó, ¿sí? Lo hacen. A partir del capítulo 3, ¿sí? Que puede ser cualquiera, como dije, deben determinar al final de cada uno de estos análisis, como aclaro acá en el PDF, los costos de la aplicación de las recomendaciones que ustedes realizan. O sea, al final de cada análisis que ustedes determinan, establecen alguna recomendación. Bien, deben agregar al final cuánto gastaría la empresa en aplicar esa recomendación. Si ustedes recomiendan agregar señalización, agregar matafuego, agregar EPP, desarrollar capacitaciones, bien, ¿cuánto costarían esos EPP, esos matafuego, esas capacitaciones? Obviamente hacen un estimativo y la mayoría sacan los precios de Mercado Libre, ¿sí? Para que no salgan de sus casas, preguntan en diferentes lugares, consultan por internet, ¿sí? Si tienen que recargar matafuego, cuánto cuesta esa recarga de matafuego, todo se puede averiguar desde sus casas. Bien, le explico uno por uno de manera rápida porque no son complicados en realidad. El capítulo 3, señalización, ¿sí? En primera instancia, ustedes tienen que establecer si es que el lugar tiene o no tiene señalizaciones. La mayoría de los lugares no posee ningún tipo de señalización, ¿sí? Que las señalizaciones que vimos en el capítulo 2, ¿no? De salvamiento, de obligatoriedad, de riesgo, de peligro o prohibición. Si tienen señalizaciones, bien, en primera instancia ustedes me establecen el croquis plano, ¿sí? Y ubicación de todas estas señalizaciones existentes, ¿sí? Y de esa manera, y en el punto B determinan si esas señalizaciones existentes cumplen o no con la reglamentación, ¿sí? Cumplen con el color, con la forma, el tamaño, no sé. Y por último, ¿sí? Determinan las recomendaciones. Si es que este lugar tenía señalizaciones, acá en estas recomendaciones ustedes dirían si es que la cantidad es necesaria o recomiendan agregar más, cuáles más, ¿sí? Y hacen otro croquis con la ubicación de esas señalizaciones recomendadas y obviamente sus respectivos costos. Si en el caso la empresa no tenía ningún tipo de señalización, entonces presentarían un solo croquis. De esa manera comenzarían este capítulo. El lugar no presenta ningún tipo de señalización de seguridad, por lo que se pasa directamente a dar la recomendación de la aplicación de la siguiente señalización. Y ya pasan directamente a la recomendación. Si en un caso sí tenían, entonces primero lo analizan a los que tenían. En el capítulo 4, que es de ergonomía, que para eso le envíen los videos de los métodos ergonómicos, ustedes deberían explicar 2 tareas de todas las que se puedan llegar a desarrollar en su empresa, donde pueda haber riesgo ergonómico. Obviamente me dicen cuál. Ahí podrían haber riesgo de movimiento repetitivo, de postura forzada. Y deben aplicar uno de los métodos ergonómicos, ¿sí? En cada una de estas tareas, distintos métodos. O sea, en una tarea aplicarán el JCI, en el otro el NIOSH. No necesariamente tienen que aplicar esos 3 métodos, ¿no? Hay algunos años que algunos alumnos me aplican la resolución que también les pide Cacho, ¿sí? La 885/15. 886/15 creo que era. Bien, la resolución de ergonomía. Y también les pide, a otros alumnos, perdón, aplican el método OWASP, que también es sencillo de entender si es que lo buscan en internet. No necesariamente tienen que explicar alguno de estos 3 que les envié yo explicando, pero no digan que no les expliqué ninguno y que no saben cómo aplicar estos métodos. Si no vieron ningún otro método ergonómico, entonces apliquen 2 de esos 3 que les envié. Por último, sí establecen las recomendaciones, cómo se debería modificar las situaciones de estos riesgos ergonómicos en base al análisis que han hecho,
Obviamente, si el análisis dio perfecto, no tendrían que determinar ninguna recomendación, y eso ponen al final por las conclusiones llegadas por el método aplicado, no se recomienda ningún tipo de modificación. No obstante, se podría, no sé, y dan algún tipo de consejo, pero cualquier tipo de recomendación que ustedes den, establecen, como me pongo entre paréntesis, los costos de esas recomendaciones. Capítulo 5, riesgo eléctrico. En realidad este es el más sencillo. Obviamente si tiene electricidad la empresa, ¿sí? Si no, creo que no se podría llamar empresa. Entonces, lo que les pido es un croquis, ¿sí? Con la línea eléctrica de cómo va en ese lugar, ¿sí? Donde empieza el fase, el neutros, donde tiene el medidor. Tiene tablero eléctrico, ¿sí? Que obviamente tendría que tener disyuntor, termomagnética, las medidas de seguridad básicas. Posee puesta a tierra, debería poseer cómo va la línea eléctrica, dónde empieza, tiene tableros secundarios, ¿sí? Todo eso me explican en un croquis. Y obviamente, detallan si es que estas condiciones cumplen o no con la legislación vigente. Hay riesgo de contacto eléctrico, hay riesgo de electrocución, hay riesgo de explosión, ¿sí? No sé, una vez me mostraron en un lavadero cómo todas las máquinas de presión de agua y demás estaban enchufadas en un alargador, ¿sí? Y ese alargador andaba de acá para allá y obviamente en el lavadero estaba todo el suelo mojado. Bien, no había una instalación eléctrica, wow, así había un solo enchufe en todo el lugar y era un súper alargador así de como 50 metros de largo que andaba de acá para allá, que en cualquier momento podía generar algún tipo de electrocución. Les doy un ejemplo nada más, ¿sí? Hay lugares más complejos, hay lugares donde tienen su propia puesta a tierra cada máquina o cada máquina tiene su propio disyuntor. Ese croquis es un poco más complejo, pero es mucho más fácil analizarlo porque establecen de que cumple con toda la reglamentación. Las recomendaciones aquí no estarían mal. Cualquier cosa que ustedes determinen que creen que es mejor para mejorar el lugar, las condiciones del lugar, estarían bien. Por más fantasiosas que sean, díganlas, ¿sí? Pero para obviamente acreditar su incorporación o accesibilidad de realizarla, busquen el precio que costaría realizar esa recomendación, ¿sí? Creo que no hay más que hablar sobre riesgo eléctrico. Cualquier duda, obviamente me consultan después. En el capítulo de riesgo mecánico me detallan, en primer lugar, las máquinas que existen. En segundo lugar, el mantenimiento que se le da, si es que se le da. Y en base a ese análisis de sus condiciones y demás, de cómo están las máquinas, me establecen las recomendaciones y sus respectivos costos. De las máquinas, lo que me interesa saber en primer lugar es en qué lugar de su empresa se encuentran, ¿sí? Si me hicieron un croquis para el capítulo 1, en ese mismo croquis agregan dónde estaban esas máquinas, o si son máquinas móviles, dónde se las guarda normalmente, ¿sí? O si tienen algún lugar de almacenamiento. Si se puede, que eso sí es importante, ¿sí? Que le saquen fotos a esas máquinas, cosa que a raíz de esa foto ustedes analizan las condiciones de esa maquinaria. Si no pueden sacar fotos, busquen una imagen de internet de esa máquina y la agregan, porque necesito verla más o menos a qué hacen referencia. No me van a poner análisis de un taladro y me ponen la foto de una moladora, supongamos, ¿sí? Cuando no tiene nada que ver. Hacen un análisis de las máquinas que existen ahí. Y obviamente me detallan sus condiciones. Y en el mejor de los casos, que no se lo exijo, sáquenle foto por favor y las agregan. Algo que me gusta aclarar en riesgo mecánico. Riesgo mecánico no es riesgo maquínico, ¿sí? No sé por qué algunos creen que, no, profe, en mi lugar no hay máquina, entonces no hay riesgo mecánico. Me dicen, no hay un zamping, no hay una cortadora sin fin, o no hay una sierra de banco, no hay una moladora, un taladro, una pinza, martillo, destornillador, no hay nada, ¿sí? No usan herramientas. No. ¿Por qué motivo? No sé, ¿sí? Pero no hay máquina, entonces no hay riesgo mecánico, me dice. Riesgo mecánico viene del mecanismo. ¿Qué es el mecanismo? ¿Sí? Si lo googlean, ¿sí? Van a saber que el mecanismo es cualquier acción física, ¿sí? De elementos que facilitan el trabajo del hombre. A raíz de eso, la mayoría de las cosas son mecánicas. Vamos desde las bisagras, perdón, ¿sí? Que tienen la puerta con la cual se abre y se cierra.
Si ustedes meten los dedos ahí y cierran la puerta, entonces es un riesgo de atrapamiento. Y ese riesgo de atrapamiento es un riesgo mecánico, ¿sí? Un cuchillo. Un cuchillo es un mecanismo, ¿sí? Porque facilita una tarea que es el corte. Y ese corte es un riesgo mecánico. Un, no sé, ¿qué más se le ocurre? Aplastamiento porque se le caen, no sé, unas cajas, ¿sí? Las cajas estaban encima de un ropero o de un mueble. Ese mueble también es un conjunto de mecanismos porque facilitan el almacenamiento de esos elementos, que al facilitar la tarea del hombre también es un mecanismo, ¿sí? Al caerse esas cajas genera un aplastamiento, el aplastamiento es un riesgo mecánico, entonces no me pueden decir que si no hay máquina no hay riesgo mecánico. Por eso les digo que incluso desde sus casas pueden analizar los riesgos mecánicos. Y son muchos, no son únicamente las máquinas. Pero bueno, obviamente si es que hay máquinas grandes, que ellos tienen una cargadora frontal, tienen una sierra sin fin y demás, pueden enfocarse principalmente en el análisis de esas máquinas y no tanto los pequeños. Bien, capítulo 7, elemento de protección personal, ¿sí? O EPP. Acá no les pido en realidad la gran cosa, lo que básicamente necesito es que identifiquen si es que hay EPP a la actualidad, cuáles son sus condiciones, cuál es el mantenimiento y uso que se le da. Obviamente si no tiene ningún tipo de EPP, entonces pasan directamente a las recomendaciones de qué EPP tendría que ver. Si en un caso los hay, ¿sí? Determinan la vida útil y la posible fecha en la que se deben cambiar. La vida útil es el uso en tiempo de que se le puede dar a este EPP. Si son nuevos, generalmente en la caja o en el envoltorio donde vienen los EPP dice la vida útil. Si no, sacan un aproximado, ¿sí? Si ya se estima más o menos que cada 3 o 6 meses, obviamente, como dije, varía mucho en las condiciones del uso, se lo deben cambiar a estos EPP. Así que más o menos podrían preguntar hace cuánto tienen los EPP y ahí establecen un promedio de la vida útil y la posible fecha de cambio. Si no tienen ningún tipo de EPP, establecen las recomendaciones con sus determinados costos, como así también este EPP que ustedes recomiendan, cuál sería el mantenimiento adecuado y su uso correcto. El siguiente es el análisis de iluminación. Bien, acá voy a hacer una pausa porque sé que el análisis de iluminación no lo vieron en otras materias, lo desarrollan conmigo, pero lo haremos en las próximas clases recién, ¿sí? Así que hasta que lo veamos, obviamente si alguien se anima a aplicarlo, lo aplica nomás, pero si no, más adelante haré otro video sobre el análisis de iluminación. Lo desarrollaremos más adelante, ¿sí? Le enviaré un video de cómo se realiza este cálculo y ahí este capítulo lo pueden dejar para el último. Como le dije, no es necesario que sigan este orden en particular. Lo mismo sucede con el análisis de ruido, ¿sí? Si vieron el análisis de ruido en otra materia, lo pueden ir desarrollando. Si no, como les dije, más adelante haré un video sobre... en mi cartilla está todos estos cálculos, así que los vemos, pero más adelante, todavía no. Así que estos capítulos pueden dejar para el último. Si alguien se anima a ir haciéndolo ahora, lo hace, ¿sí? Ahí están exactamente las condiciones que pido para la realización de cada capítulo. Sobre incendio y evacuación, ¿sí? El capítulo 10 acá establece lo que pido precisamente, ¿sí? Acá me gusta aclarar algo porque en este capítulo es donde hay problema. El profesor Cajal también les pide un trabajo sobre incendio y evacuación. Si bien el cálculo y demás es básicamente lo mismo, ¿sí? O es exactamente lo mismo, y ustedes este trabajo final mío como el proyecto final de él lo pueden hacer del mismo lugar, ¿sí? La estructura de lo que pedimos cambia, ¿sí? En primer lugar, yo les aclaro acá que necesito saber la superficie, material de construcción, altura de paredes y determinar los sectores de incendio que existen. El cálculo de carga de fuego, la cantidad de extintores recomendada, su ubicación en croquis, condiciones específicas, cálculo de evacuación. Bien, acá está todo bien detallado, ¿sí? De lo que les pido en este capítulo y en ese orden, ¿sí? Es muy obvio y notorio como cuando hacen el trabajo para Cajal, lo copian y lo pegan y le cambian, de algunos ni le cambian, ¿no? La carátula, dice ahí en la carátula, proyecto final, ni siquiera se toman el trabajo de cambiar la materia y me lo mandan a mí. Yo se los desapruebo en ese caso y ya no podrían promocionar, ¿no? Yo lo dejaría regular nada más. Sí, estaba hablando con el profesor Cajal de que no se puede hacer su proyecto final y mi trabajo final del mismo lugar.
Pero bueno, después de la situación vivida, de la pandemia y demás, no tuvimos tiempo de reunirnos, entonces no llegamos a esa conclusión. O sea que este año pueden hacerlo al mismo lugar. Pero llego a recibir un trabajo, copia y pega, o exactamente el mismo que presentaron al profe Cajal, me lo mandan a mí porque me doy cuenta, ¿sí? No se lo apruebo ese capítulo. Ténganlo en cuenta eso. Si tienen alguna duda de esto, que es lo que estamos trabajando ahora, por los videos que les mandé, me consultan, pero ahí detallo cada cosa que pido en este capítulo. Bien, capítulo 11, capacitación, ¿sí? La capacitación, en primera instancia, me gustaría saber, ¿sí? La descripción general del personal. Con, si es que obviamente no consiguen todos los datos, alguna aproximación de la edad, las tareas que realizan, que eso sí lo pueden saber, y la cantidad de operarios obviamente que hay, ¿sí? De manera general. ¿Qué operarios realizan tal tarea? ¿De qué margen de edad están esas personas? Si quieren agregar datos más específicos como algún género, ¿sí? Tal trabajo realizan solo mujeres, tal trabajo solo varones, o algún tipo de nivel de educación, ¿sí? Tal personas son profesionales, de ingeniero, arquitecto, o algunos terminaron solamente el nivel secundario, o algunos solo el nivel primario, ¿sí? Quieren agregar todos esos datos como detalle, influyen el día de mañana cuando ustedes realizan programar las capacitaciones anuales. En el caso de que sean nivel de educación diferente, ¿sí? En algunos casos se debe dar una capacitación un poco más vulgar, digamos, con palabras menos técnicas o profesionales, para que se entienda en la finalidad de nosotros, que es reducir los riesgos. Y obviamente al personal ya encargado, como arquitecto, ingeniero, se los capacita de una manera más técnica, profesional y específica. Capaz que las capacitaciones incluso son más cortas. Pero eso influye. De todas formas, no se lo exijo ahora. Lo que sí les pido es una edad aproximada, las tareas que realizan y la cantidad que hay de ellos. A raíz de esta explicación, ¿sí? El punto B dice que detallen las capacitaciones que ustedes recomiendan. Si este lugar ya realizaba capacitaciones, estaría bueno que los detallen, cuáles fueron. Y en estas capacitaciones que ustedes recomiendan, por lo general se hace un cuadro y ustedes en ella me colocan la fecha aproximada que se debería hacer, el horario, en qué horario o qué margen, de esa manera se va a ver la duración de esa capacitación, que no todas tienen que ser exactamente iguales. Algunas capacitaciones pueden ser de 30 minutos, qué sé yo, de orden y limpieza, una capacitación de 2 horas de uso de extintor, otra capacitación de riesgo de levantamiento de carga, ¿sí? Para evitar los riesgos ergonómicos, que dura 15 minutos, supongamos, no sé. Y el lugar que le establezco es qué parte de la empresa, o si se lo llevaría a otro lugar para dar la capacitación. Y la metodología sería, ¿qué método utilizarían para dar la capacitación? Una charla antes de ingresar al trabajo, una capacitación con presentación en PowerPoint en tal lugar de la empresa, una capacitación práctica en donde supongamos el uso de extintores, se realiza un incendio controlado y con el extintor lo tienen que apagar. Esa sería la metodología. El punto C que les pido, que eso sí tienen que hacerlo sí o sí, es desarrollar completamente una de ellas. Si ustedes en un caso eligieron, supongamos, riesgo ergonómico, levantamiento de carga, y ustedes me establecen que esa capacitación de todas las que recomendaron, obviamente, van a detallar, entonces desarrollan de principio a fin, ¿cómo harían? Y en primera instancia se hablaría sobre tal tema, y me colocan todo lo que se hablaría. En segundo lugar, se los haría colocar, qué sé yo, la faja lumbar y la posición adecuada de manera práctica. Y me colocan algunas imágenes de lo que las posiciones de esa persona tendrían que realizar. De esa manera determinan todo el proceso de la capacitación, ¿sí? Si era con una presentación de PowerPoint de tal temática, entonces las diapositivas del PowerPoint me las colocan en el trabajo final, ¿sí? O sea, me colocan el desarrollo completo de una de esas capacitaciones. El capítulo 12, ¿sí? Que es la conclusión, establece dos tipos de ítems, ¿sí? De obligatoriedad. En el punto 1 está la nueva matriz de riesgo, que es un checklist actualizado. Ustedes en el capítulo 1 realizaron un checklist sobre los riesgos identificados. Lo que quiero ahora es que a raíz de todos los capítulos que desarrollaron, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 11, den por concluidas, ¿sí? O ya realizadas todas las recomendaciones que ustedes hicieron. Si ustedes en el análisis que hicieron dieron las recomendaciones precisas, entonces, y esas recomendaciones obviamente fueron realizadas, entonces este checklist
que ustedes habían hecho en un principio se modificó mucho, ¿sí? Todos los riesgos que ustedes habían identificado en un principio, ahora que actualizan esta nueva matriz de riesgo, ya no debería haber tanto. Es obvio que hay partes, como supongamos la disposición de residuos, riesgos más específicos como de riesgo ambiental o factores ambientales, que no los trabajamos en este trabajo final, ¿sí? No los vimos, no los desarrollaron. Entonces esos riesgos van a seguir. Pero por lo general, el checklist que ustedes realizaron en un principio se reduce por lo menos a la mitad. La mitad de esos riesgos fueron eliminados. Ya no existen esos riesgos. Pero quedan obviamente algunos que no fuimos tratando en el desarrollo de este trabajo. Pero por lo menos la mitad seguro que se elimina. Por último, en este capítulo 12, una breve conclusión del trabajo realizado de manera profesional, ¿sí? Acá en el capítulo 12, en una conclusión donde ustedes detallen como profesional sobre este lugar. La empresa tal, donde se desarrolló el trabajo, cumple en general con las condiciones de higiene y seguridad, no obstante las recomendaciones realizadas, o la empresa cumple completamente higiene y seguridad, es asombroso el nivel de profesionalidad que hay en el lugar, o la empresa tal, taller tal, panadería tal, no tiene ningún tipo de medio de prevención sobre higiene y seguridad, por lo que se establece que si no aplica las recomendaciones dadas, no debería seguir su funcionamiento, no sé, una conclusión profesional, ¿sí? De manera que ustedes fueron los técnicos que evaluaron ese lugar. En el anexo, ¿sí? Que va al final, en primera instancia, quiero una breve conclusión del trabajo, pero de manera personal, ¿sí? Ahora ya salen de su rol de profesional de higiene y seguridad y me explican, ¿sí? Ustedes cómo se sintieron en la realización de este trabajo, ¿sí? El trabajo me pareció interesante porque apliqué todos los contenidos durante el año o de la carrera. El trabajo me pareció un poco tedioso por el hecho de que no se podía salir por la pandemia o no sé. O se me resultó bastante fácil porque el taller donde seleccioné mi trabajo estaba al lado de mi casa, no sé, por lo que me facilitó mucho el acceso a información. El de trabajo me pareció, no sé, sí, cualquier conclusión de manera personal, ustedes como alumnos, sobre el trabajo realizado. Y por último, bueno, como le había dicho en un principio, la fotografía del alumno realizando el trabajo, que como le había dicho, tenían que ser por lo menos 5, les puse ahí, pero capaz que con 2 o 3 nomás andan bien, ¿sí? Una selfie, usted ahí en el lugar de mi empresa, realizando este trabajo. Y lo agregan aquí en el anexo. Por último, les dejo acá la fecha de entrega de este trabajo. La primera entrega sería ahora el 14 de agosto, o sea que tienen casi un mes para hacerlo, los primeros 4 capítulos. La segunda entrega sería el 18 de septiembre y la tercera entrega el viernes 16 de septiembre. Como había aclarado, ¿sí? Si ustedes cumplen en tiempo y forma con estas fechas de entrega, ¿sí? Que el viernes 14 de agosto termina el viernes a las 23:59 minutos, ¿sí? De la noche. A las 000 hora ya pasa a ser sábado 15. Ya me lo mandan en sábado, ya no están cumpliendo con la normativa de fecha, ¿sí? Si ustedes cumplen en tiempo y forma con la fecha y la cantidad de capítulos entregada, entonces pueden promocionar la materia. Podrían defenderlo, que ya voy a explicar cómo lo van a defender más adelante. Podrían defenderlo antes que finalice el año, entonces de esa manera promocionaría. Si en un caso no cumplen con esta fecha, entonces pueden regularizar nada más la materia. ¿Cómo regularizarían? Tendrían como máximo de fecha límite hasta el viernes 16 de octubre, que es la fecha de la tercera entrega, para mandar el trabajo completo, ¿sí? Si no mandaron nada en la primera entrega ni en la segunda, me mandan los 12 capítulos con la conclusión, anexo, todo, hasta el 16 de octubre. No les puedo esperar más de eso, ¿sí? Porque imagínense que ahora a ustedes tendría que corregirlo todo, de principio a fin. Mientras que al resto que fue cumpliendo en tiempo y forma iría corrigiendo paulativamente de 4 capítulos en 4 capítulos. Si lo mandan hasta el viernes 16 de octubre, entonces quedarían regularizados, ¿sí? Y podrían rendirlo en las mesas de examen, no antes de que termine la materia, sino se tendrían que inscribir y rendirlo el examen final. Si en un caso pasa el viernes 16 de octubre y no presentaron o en su totalidad el trabajo final, ¿sí? Me mandaron, qué sé yo, la primera y segunda entrega, pero no mandaron la tercera, o mandaron solo la primera entrega y nada más, ¿sí? O me mandaron hasta el viernes 16, me entregaron los primeros
10 capítulos nada más y le faltaron los últimos dos. Entonces ya quedan libres, ¿sí? Porque tienen hasta esa fecha, hasta el 16 de octubre, para terminar en su totalidad el trabajo. No los puedo esperar más de eso. Si quedan libres, como le dije, pueden seguir desarrollando el trabajo. Me lo mandarán, qué sé yo, ahí nomás la otra semana si quieren. Y yo lo veo y ya les mando las correcciones, obviamente, y las realizan, pero cuando rindan en la mesa de examen final, la van a rendir en carácter de libre, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Van y defienden el trabajo final realizado. No es que lo han hecho al vicio, al trabajo. De todas formas lo terminan y ese nada más defiende. Pero bueno, es un criterio de cada uno ya. Solamente le explico las condiciones acá. Si cumplen el tiempo y forma la fecha, pueden promocionar. Si no cumplen la fecha, pero cumplen con la fecha de la última entrega y presentan el capítulo en su totalidad, pueden regularizar. Y si obviamente no cumplen eso, ya pasen a estar en condición de libre. Bien, eso sería todo el trabajo final. Lo mando así en video, cosa de que cualquier duda lo pueden ver de nuevo el video y cualquier cosa me consultan sus dudas.